para mí estos directores que dicen como, uno cuando escribe no dirige. Pues yo trato de hacerles caso, pero a mí no me funciona porque yo escribo como para el espacio. O sea, usted ahora que habla de hacer teatro en su casa y si me da ideas, como que me obsesiono mucho y termino escribiendo para esa figura geométrica, para ese perímetro que es esa sala de allá, ¿sí? Como, porque escribo pensando demasiado para ese espacio y escribo para los actores que van. Yo nunca en mi vida he hecho un casting, en mi vida he hecho como Siempre escribe para los actores. siempre y lo tengo como claro desde el inicio y llame lo que, no sé si eso es una salvedad, no sé si eso es un facilismo, no sé si eso es una trampa, pero digamos que ha sido como mi decisión para sentirme un poco coherente con mi proyecto. Cuando tú te imaginaste que llegabas a un torneo y que iba a haber como un poco más de aficionados allí, yo creo que todavía muchos somos muy aficionados. Cuando uno mira la evolución de la dramaturgia, que entre otras es una cosa que estuvo pausada durante muchos años en Colombia, muchos años, muchas décadas, por otro tipo de manifestaciones que tienen el mismo valor e importancia a nivel teatral. Sí siento que en dramaturgia todavía estamos entendiendo mucho todos el ABC, ¿sí? Y a mí me parece que dice, no, ya después me di cuenta que había un montón de gente que sabía un montón. Yo creo que todavía todos, muchos, estamos entendiendo un montón el ABC. Pero lo que hablamos de la comparación ahorita, o sea, siempre hay alguien que lo está haciendo mejor. Claro, ¿no? Y la proximidad, digamos, con algunas herramientas técnicas y tal, Claro. ya ponen Sí. en desventaja esta idea también del aficionado. Como... El cine me permite ahorrar, por ejemplo, me doy cuenta, pero el teatro es lo que estoy haciendo constantemente, entonces ese ha sido como el ejercicio más. Yo quiero entender eso de que el cine permite ahorrar. Pues de alguna manera cuando hemos podido trabajar con convocatorias privadas o públicas, de alguna manera estos desembolsos se vuelven como un poco más sostenibles que lo que puede representar el teatro, ¿no? Que siento que en el teatro estamos un poco más apretaditos. En los proyectos que yo he tenido, ¿sí? Yo no estoy, digamos, diciendo que el cine es más rentable que el teatro o que el teatro es más rentable que el cine, sino que en mi caso el cine, digamos, me ha permitido ahorrar. ¿Sí? El teatro me ha permitido como vivir esos 2 meses o ese mes o ese fin de semana o ese día o esa noche, pero el teatro es lo que estoy haciendo constantemente, ha sido una actividad más repetida. El Club del Drama Rostizado. Hola, ¿cómo van? Bienvenidos nuevamente al Club del Drama Rostizado. Vamos a hacer nuestro tercer capítulo. Tenemos un nuevo invitado. Recuerden, el Club del Drama Rostizado es un proyecto en el que estamos, pues, en el que invitamos a gente que sea vigente dentro del medio teatral a hablar de dramaturgia puntualmente. La razón por la cual nuestros invitados son personas que han tomado la decisión y han tenido la valentía de poner sus textos sobre la escena. El día de hoy tenemos un dramaturgo joven que viene de hace unos años para aquí, marcando un camino para una generación que viene siguiéndolo a él y pues que tiene unos trabajos muy interesantes, además de ellos algunos que son premiados. Que no solo es dramaturgo, sino que también escribe para el audiovisual, que escribe literatura, que escribe poesía. Hoy nos trajo Bogotá en tinta roja, que es su última publicación, que es un libro que es un compilado de varios, de varios, ¿cómo lo diríamos? Como... No, materiales. Ok, son diferentes materiales de tipo literario, reunidos en este libro que fue publicado y premiado por el Ministerio de Cultura, ¿verdad? Bueno, pues nada, estamos con Daniel Medina. Obviamente también me está acompañando mi partner del proyecto, que se llama Juan Camilo Humada. Y sí, pues Daniel Medina tenía una obra en temporada en la Casa del Teatro que se llama Por la misma tijera, a la vez con otra obra que se llama Talento Humano, y nosotros fuimos a ver Por la misma tijera a propósito de que es un texto escrito por usted, dirigido por Angie Ligeia y actuado también por usted. Y bueno, pues hablemos de usted, ¿por qué hace teatro? ¿Cómo empezó a hacer teatro? ¿Cómo llegó a esta vaina? ¿Cuántos años tiene? 25. Yo empecé a hacer teatro desde, o sea, es decir, como cuando salí del colegio quería hacer cine.
quería hacer cine y es más, nuestra promoción no pagó chaqueta prom, sino que pagó formulario de la Nacional, porque todos queríamos presentarnos a la Nacional y yo quería aplicar a cine y de alguna manera me presenté y el puntaje me daba para hacer la prueba específica, pero no fui porque había una capa como de terror de lo que implicaba estudiar cine y las preguntas de para qué quiere hacer cine, o sea, cuál es su enfoque, quiere, no sé, la fotografía, le interesa el arte o le interesa dirigir, y cuando uno dice que quiere dirigir y que para eso quiere estudiar cine, el entorno se vuelve cruel y lo es, o sea, realmente, y la realidad más allá como de lo académico es demasiado cruel, porque a uno le venden la idea como de que para dirigir cine uno tendría que estudiar no solo cine sino otra carrera o irse y volver, y lo que hablan los estudiantes de cine de sus trabajos y de lo que les ha costado le hacen a uno pensar que quizás es un camino que uno quisiera como no sufrirlo tanto, y terminé por no ir a la prueba específica y terminé por pensar que si me interesaba la dirección, me interesaban los actores y me interesaba la actuación, y entonces quise estudiar actuación, pensando en que lo que quería estudiar era actuación, así lo llamaba yo, no lo llamaba teatro, sino le decía actuación, y entré a una academia de actuación que se enfocaba más en el cine y la televisión, y ahí me interesé por escribir cine. ¿Qué academia era? O sea, ese no fue cuando entraste en la casa del teatro. No, entré a... No le hagas spoiler a la historia que yo no sé nada. No voy a decir la academia. No, bueno, está bien. Vamos a decirla. Pero el colegio sí. El colegio sí, ¿Cuál? compartir suba. Ya. Sí, Okay. ese sí lo digo con orgullo. Y en esta academia... Empezó a escribir cine, decía. Sí, empecé a escribir cortos porque además, digamos, la academia tenía su cuarto de edición donde tenían maquinitas y tenían equipos, y yo de tanta jodedera pues me hice amigo del man que camellaba en eso y me empezó a soltar los equipitos porque nosotros hiciéramos nuestras cosas. Entonces yo escribía como cortos que se adaptaran como a este presupuesto que teníamos y a estas locaciones, pues porque la academia tenía igual como varios sets para grabar, y empecé a hacer como cine muy underground, y en algún momento me quise retirar de esa academia porque sentía que la intensidad horaria no era para sentir que estaba estudiando, porque además estaba muy separada, como las plazas de las materias estaban muy separadas, entonces uno veía un mes de actuación y luego veía un mes de voz, entonces no estaba nada ligado ni nada conectado, entonces terminé por irme y me fui para la casa del teatro. Y allá conocí el teatro, es decir, allá empecé a ver teatro. Yo creo que había visto una obra antes de entrar a la casa del teatro, pero no lo hacía con la profundidad de alguien que quiere ir a inspirarse para hacer eso, sino cuando entré al Teatro Nacional, ahí sí empecé a ver mucho teatro gratis además. Aproveché para ver obras ahí en la casa, en la 71, en la Castellana, en los festivales que hacían, en los pedagógicos, y entendía como estas diferencias y decía, pucha, entonces creo que dejé el cine de un lado y empecé a interesar por hacer teatro. Pero sigue escribiendo cine y haciendo cine. Yo le vi en Sí. su Instagram que tiene cortos y... Sí, ya después quise, cuando había la posibilidad de tener dinero para hacer cine, quise regresar, pero yo creo que me mantengo como más en... El cine me permite ahorrar, por ejemplo, me doy cuenta, pero el teatro es lo que estoy haciendo constantemente, entonces ese ha sido como el ejercicio más... Yo quiero entender eso de que el cine permite ahorrar. Pues de alguna manera cuando hemos podido trabajar con convocatorias privadas o públicas, de alguna manera estos desembolsos se vuelven como un poco más sostenibles que lo que puede representar el teatro, ¿no? Que siento que en el teatro estamos un poco más apretaditos. En los proyectos que yo he tenido, ¿sí? Yo no estoy, digamos, diciendo que el cine es más rentable que el teatro o que el teatro es más rentable que el cine, sino que en mi caso el cine, digamos, me ha permitido ahorrar, ¿sí? El teatro me ha permitido como vivir esos 2 meses o ese mes o ese fin de semana o ese día o esa noche, pero el teatro es lo que estoy haciendo constantemente, ha sido una actividad más repetida. Y entonces empieza a hacer teatro y a estudiar teatro en la casa del teatro, pero Sí. ¿cuándo decide asumir un ejercicio de dirección o de escritura ya para teatro, digamos? Cuando estaba en segundo semestre, en la Casa del Teatro había como una especie de festival o actividad estudiantil, se puede decir, que se llamaban Los Creativos,
y era una semana en que Los ejercicios creativos. Los ejercicios creativos. Que les dan un tema y hacen lo que quieran. No nos dieron tema, nos dieron Ya. la sala. Es decir, como que estudiante quiere montar su obra y preséntese este día y es entrada libre. Y yo como, ay, me dijeron, pues haga algo y yo hice algo. Como muy... Soñé chiquito al principio, como que le dije a personas de mi semestre, pero lo daba, o sea, los llamé con la intención de que ellos sí me iban a decir que sí. Pero Lucho, que ha sido como mi amigo desde la academia pasada, él me dijo, no, dile a los que están saliendo, que se están graduando, que están más fogueaditos, que están, pues, como que entienden un poco más, son más rápidos, más ágiles. Y les dije, con el temor de que me dijeran que no, pero me dijeron que sí. O sea, algo les habrá parecido atractivo. Creo que el texto, porque les pasé el texto, y creo que el texto ayudó mucho que ellos se motivaran a hacerlo así, como... ¿Y ese era tu primer texto? Sí, de teatro. Para teatro, sí. Era una versión colombiana como queer de Caperucita Roja. Entonces el lobo no era que se vestía de abuelita para comerse a Caperucita, sino que se vistió y le encantó el vestido que tenía y se quedó ahí como en ese plan. Y yo quise hacer como esa obra con ellos. Y fue un martes y fue a las 7 de la noche y fue entrada libre. Y yo recuerdo estar como en la cabina viendo la obra y no me gustaba. O sea, porque yo decía como, no, yo no quería que hicieran eso, no, ¿qué están haciendo? Pero a la gente le encantó. O sea, yo recuerdo, y además creo que nunca he tenido, creo que ha sido el aplauso más largo como que he tenido, como que muy primario también. Porque yo recuerdo como que no quise bajar a la venia, por ejemplo, porque estaba muerto de la pena. De que yo estaba inconforme con lo que veía. O sea, y como esto es muy cruel para mí, como no soportar que eso esté pasando. Y me hicieron bajar, pero no baje. Y entre los actores y el público, no baje. Y bajé, y recuerdo como una filita, como de gracias, ¿qué es esto tan lindo? Y yo como, uy, o sea, esto... Era como un bautizo, pues. Claro, era como, uy, esta mierda. O sea, ahí entendí el teatro, pero mientras veía la obra decía, no, qué mal gusto. Y me pasó esa tendencia como 3 veces más. Como de ahí dije, bueno, voy a hacer temporadas, voy a cobrar por esto. Entonces ahí me acuerdo que la primera vez fue en Deca. Hablé con Daniel y Daniel me prestó escenografía de obras que él había hecho para hacer como mi obra ya cuando tenía la sede en Morato. Y allá hicimos una temporada. Pero me pasaba este efecto de estar en cabina y odiar como lo que estaba pasando ahí. Pero era una lucha. ¿Y ya se ha quitado ese? Sí. O sea, ya te sientes... Pues hay funciones que uno, pero no, ya Claro. no es una relación constante porque es que lo que te digo, o sea, las temporadas eran todos los días. Como preguntarme, pero yo por qué permití esto, o será que me están traicionando los actores, o qué pasa, que me inconformo. ¿Y esos primeros ejercicios que usted empezó a hacer eran con un equipo fijo, permanente? Pues empezó también como a consolidar un grupo, ¿o eso no? Yo nunca pensé en grupo, yo pensé en sello, porque yo, digamos, esa primera obra fue como muy, pues por mi cuenta, como yo llamo a la gente, y en la segunda obra llamé a otra gente, pero ya me di cuenta que en este gremio había que tener como... es decir, como que un nombre que no es uno mismo, pero uno representa o uno está metido en esa plataforma. Entonces yo no pensaba en hacer compañía, ni chicos, vengan, hagamos un grupo, no. Yo decía, no, voy a hacer un sello, y cada obra que haga va a tener ese sello que es... Y la gente piensa que es el grupo, no, ¿y ustedes Eso cuántos se son? mantiene, ¿no? Que es De espectro, alguna manera. ese espectro. Te iba a preguntar por eso. Ujú. Eso es más como una marca de las cosas que usted hace. Claro, sí, se volvió una marca y ya en un punto Natalia Arenas me dijo, pero espera porque hay personas que te están copiando como seguido y yo, por ejemplo, ella estaba interesada en que sí se volviera como un grupo, que fueran personas específicas trabajando no solo para las obras, sino como para un proyecto pedagógico o para producción de cine y luego para un trabajo editorial que también hemos manejado. Y ya ahí sí pensamos en, bueno, ¿quiénes? Y eso, pero digamos, la antesala a eso soy yo, digamos, poniéndole como la marca a la vaca, un poco así. Chévere porque igual, si no se siente la tradición como lo que, como lo que viene heredado de generaciones anteriores sobre lo que es un poco el grupo, ¿no? Como ese sueño, sí, como esa... La idea de grupo que tienen otras personas, y aquí generacionalmente uno sí siente, por ejemplo, que la idea de sello de todos modos permanece, a pesar de que haya toda una colectividad que gira en torno a Daniel,
uno sí siente como que no es una colectividad que todos los días se reúne, entrena, no sé qué y tal, y decir, va en ese camino, sino que es un sello Sí. que cobija una serie de manifestaciones que todas tienen más o menos una filosofía similar, que sin embargo no están atravesadas como por otro tipo de dinámica que es diferente, ¿no? Y pues es chévere analizar el fenómeno porque creo que también, así como en algunas generaciones ayudó un montón a que la idea de grupo hiciera pues que las producciones y que los montajes pudieran ser lo que fueron, y les sirvió mucho a muchas generaciones, a otras no les hizo tanto bien, sino que más bien les hizo daño, porque ya no era como en las necesidades de sobrevivir que tiene, digamos, la contemporaneidad. La idea de grupo es mucho más difícil de sostener en este tiempo, y a veces esa idea romántica y sostenerse con esa idea romántica ha hecho que grupos pues fracasen un poco en el intento, porque a lo mejor la filosofía que les conviene es otra, ¿no? Sí. Y ver que ciertas generaciones lo han entendido más abajo, quizás porque ya no tienen la tradición tan cercana, pues permite que sean mucho más liberados en eso, y también que encuentren un camino que es mucho más genuino a sus necesidades. Eso me parece chévere. Es que los sueños colectivos son una mierda. O sea que, pues, claro, tú y yo acá nos soñamos algo y uy sí, y queremos materializarlo, pero cuando está en marcha el sueño colectivo se desvía porque tú empiezas a ver como unas cualidades por allá y yo acá, o te cansas o tienes como un trabajo mejor, o entonces el sueño colectivo se destruye. Sin embargo, pille que un componente muy importante de la tradición teatral colombiana tiene que ver con esa noción de grupo y de proyecto colectivo, porque además, como usted sabe, pues ese momento del teatro del que estoy hablando está vinculado muy fuertemente a un proyecto político que también pues, era colectivista, esperanzador y demás. Su merced, ¿cómo ve esos referentes, digamos, como de la historia del teatro colombiano o del nuevo teatro, de lo que llamaron en ese momento el nuevo teatro, pues digamos como a Buenaventura, García, Libre, La Candelaria? Sí, yo digamos que hablo de que el sueño colectivo es muy destruible, pero creo en el sueño colectivo de un proyecto, más que de un grupo, ¿sí? Porque es que el grupo es como el matrimonio, ¿no? Como que es un sueño entre dos, pero al final como que toma diferentes como caminos. Pero los proyectos, pues creo fielmente en que la razón de que eso suceda es que hay un grupo y que no es uno mismo como lanzando todas esas ideas o imágenes, que hay un montón de gente trabajando en pro a ese proyecto. Y yo, por ejemplo, vi muchas obras de la Candelaria y lo que más me daba como, uff, pero esto va a ser difícil de hacer. O sea, yo veía las obras de la Candelaria y dije, uy, hacer teatro va a ser muy difícil porque mire todo lo que ellos están metiendo en el escenario. O sea, ponen a hablar a los objetos, tienen un montón de cosas al fondo que aparecen y desaparecen. Digo, para que esto suceda, definitivamente tiene que estar un colectivo en pro a eso. Entonces sí siento que ese espíritu tiene que sucedernos todavía a nosotros. Pero yo no creo que ese sueño implique necesariamente el grupo. La Candelaria lo ha logrado porque además es como, digamos que era otro rigor y otra época. Pero ahorita lo que dice Moisés, o sea, ahorita las condiciones dan para enfocarnos demasiado, pero en los proyectos más que en los grupos. Y más allá de eso, digamos, como con las estéticas, las formas, los temas, ¿cómo se relaciona usted con esas, como con esa tradición histórica, llamémosla así? Siempre, como yo disfruto como espectador ver un montón de cosas en el escenario, como que disfruto mucho la sorpresa de que uno está viendo un espacio y siguen apareciendo cosas que uno, pero de dónde, pero digamos, parte de la carencia y del poco tiempo, como que a uno lo hacen simplificarse aún más de lo que debería, y uno convive y negocia muy fácil como con esa simplificación de lo que puede ser una obra de teatro, de realmente decir, tengo solo este espacio y esta persona y este vestuario, que se vuelve también no solo un problema político, sino social, porque también haces con lo que tienes. Y más allá de que sueñes con hacer eso grande, no lo puedes hacer. Entonces, la relación como espectadores, digamos, es muy devota, porque adoro esas obras, pero mi relación como creador tiene que ser un poco más aterrizada. Entonces, tengo que negociar esos referentes con mis necesidades. Sí, entiendo.
parece muy chévere porque se acerca en efecto de una manera muy desprevenida también a una cosa que nosotros hemos llamado tradición y demás, que evidentemente como que en su lectura del contexto no está entendida ni como tradición, ni como herencia, ni nada de esas cosas, sino como un referente importante, Muy importante. chévere, disfrutable y demás. Y de referentes, ¿quién más es importante? Ya no solamente nacional, sino otros lados, o qué otras vainas han sido importantes. Pues, Así, por ejemplo, en el cine. En el cine. Eso. En el cine y en la. Pues es claro, porque ahorita podríamos llamarlo en el terreno de lo banal, pero yo cuando escribo como que voy mucho a mi niño que disfrutaba mucho el videojuego y la novela, La telenovela. la telenovela, porque me adentraba tanto que a veces jugaba a estar dentro. No era yo el personaje que hace este actor, sino yo soy un personaje más en esta ficción, obsesionado completamente con hacerlo, más en momentos de soledad, como de sentir que yo soy un personaje más dentro de estas cosas y al querer estar adentro y al frustrarme porque no es real, me da por escribir y por inventarlo, ¿no? Para de alguna manera darle como cabida a esa obsesión, porque yo, sí, digamos, era como muy amante al videojuego de la pelea de Mortal Kombat, como que hay una relación importante ahí porque yo jugaba todos los días y todos los días yo era un personaje más de... Y no sé si eso funciona como un referente, porque ahí yo como niño no estaba estudiándolo, sino lo asumía, y en la novela también, como que me pongo a acordarme de... ¿Eso qué telenovelas? Yo me pongo a acordarme de... Había una novela mexicana que mi mamá veía y que mi mamá se repitió porque ya la había visto en el 95, que la repitieron cuando yo tenía como 7, 8 años, que se llamaba La Dueña, que ha tenido como 2 versiones y ha tenido versiones en otros países, así como Betty. Y que yo, digamos, la miro ahorita y podría como hacer todas las críticas en los diálogos, en las actuaciones y demás, pero no vamos a negar que cuando yo tenía 7 años tenía el impulso de crear un personaje más en esa ficción. Sí, como que, pero claro, entiendo que en ese momento no operaba como un referente, no como, bueno, ¿qué referentes hay para escribir La Dueña? Ah, perfecto, sino que era lo que había, lo que me ponían y es lo que se consume, ¿sí? Y ese niño vive en mí todavía, como no voy a, digamos, ahorita, como me tomo en serio el oficio de escribir, no voy a inventarme como referentes que tenía de niño que no tenía, que nunca tuve, ¿no? Las cosas son como son, ¿sí? Ya después pues empecé a ver cine y cosas, pero yo creo que siempre le doy más pertinencia a ese niño jugando con lo que le pone. Y a nivel teatral, A nivel teatral, yo consumí algo que me empezó a inspirar mucho, eran las muestras académicas, porque de alguna manera la muestra académica permite como ver un poco más el proceso, no las mías, sino los de los demás, que uno conviva con personas que están bajando y subiendo y se están aprendiendo esto, y después uno ve el resultado y esto era lo que ensayaban y demás, o sea, como... Y además que los procesos académicos son muy dilatados, como que tienen unas licencias que el mundo profesional a veces no tiene, como en términos de tiempo y espacio, por ejemplo. El estudiante tiene sus espacios y tiene su tiempo y además a veces paga o no por eso, entonces hay demasiado rigor por eso, porque tienes que responder. ¿Y qué pasaba? Que ver estos procesos académicos, por ejemplo, allá en la Casa del Teatro, me daban ganas de elaborar, como de empezar a construir, porque claro, consumí obras ya como profesionales que no conocía a los actores y decía, wow, qué chévere, pero no me pensaba en, uy, sí voy a hacer esto. Hay como una importancia que esto, digamos, le da entrada a la obra de La Tijera y es Mosca, justo, porque igual yo vi el remontaje de Mosca, pero gracias a Mosca nosotros como semestre tuvimos la intención de invitar a Bernardo a que nos dirigiera el montaje de último semestre, y entonces Bernardo entra a mi vida y empieza... ¿Cuál fue el montaje? Ópera Falaz se llamaba, era una versión de la ópera Los Tres Centavos, y decidieron hacer un musical con actores que no cantaban, pero lo decidieron hacer.
Y ahí se conocen. Ahí, yo cité a Bernardo. Vamos a dejar esa relación en pausa porque vamos a volver a ella. Listo. Pero cuéntenme que es que ustedes tienen información del texto que yo no sabía. El texto de dónde es que surge, el texto de esta obra. Entonces, con este grupo, en este camino y demás, vamos a ir a hablar de Sí. Por la misma tijera. Pues estaba también justo por introducir la obra, pero iba a decir que pues obviamente Daniel más, o sea, vamos a hablar puntualmente de Por la misma tijera, que fue la obra que nosotros tuvimos la posibilidad de coincidir para ver, pero Daniel ha escrito también otros procesos que han sido como relevantes a nivel de la ciudad, entre esos podemos contar a Mala Memoria, también ahorita se está circulando un monólogo que se llama Normal, al mismo tiempo que creo que eso es digamos, como una proeza, a mí me parece que es una cosa muy interesante, un fenómeno muy interesante, al mismo tiempo se está presentando talento humano, yo esa no lo he tenido la posibilidad de ver, pero se está presentando en paralelo en las 2 salas que tiene la Casa del Teatro Nacional, que no sé si alguien más había hecho eso, entonces me parece que es una cosa bastante loable, bastante admirable también, el poder abrir ese tipo de puertas. Y vamos a hablar justamente de Por la misma tijera, que es la que se está presentando en este momento, que es un texto... Ya no se está presentando. No, sí, ya se terminó, ya acabó Por la misma tijera, que supongo que ya volverá, que es un texto que tiene la particularidad de ser uno de los textos seleccionados para el primer torneo de dramaturgia del Teatro Colón. A ver, nosotros hablamos ahorita justo antes que siempre tenemos como unas charlas también como para ponernos de acuerdo de temas y tal, y que sea un poco más puntual la conversación cuando estemos aquí sentados. Hablábamos un poco de todo el valor que tiene ser parte o haber sido parte de los 2 torneos de dramaturgia del Teatro Colón, entre otras porque a diferencia de cómo son producidos dentro de en otros países, que yo les comentaba que había hablado con Sergio Belbel, que en otros países de donde es original la idea del torneo, las personas eran seleccionadas un poco casi como una especie de curaduría, donde no había una convocatoria pública, que además aquí era nacional, en la que había una recepción de entre 100 y punta de textos, lo cual significa que los 8 textos puntuales que llegaban a ser leídos dentro del Teatro Colón eran textos que ya tenían ese valor de haber pasado por una convocatoria, de haber pasado por la lectura de unos jurados concretos, que eran dramaturgos, que no eran solo nacionales, sino que había una mirada también de valoración internacional, y pues que esto de alguna manera le da también al texto otro valor, ¿no? Pues significa que es un texto más allá del gusto, que tiene unas riquezas técnicas ya concebidas dentro del texto y que obedece también a unas particularidades, que también lo hablábamos, ¿no? Las del concurso. Las del concurso, porque el concurso tenía unas limitantes específicas que también servían. Esos obstáculos siempre sirven como plataforma creativa que hacen que las obras tengan unos valores concretos. Entonces, digamos, en el primer torneo, una de las cosas, en el primero y segundo siempre fueron solo 2 personajes los que se tenían que desarrollar dentro de la obra. Esto siempre lo he pensado, las normas de alguna manera tienen una especie de fisura, y yo creo que esto los abogados lo manejan muy bien, porque la norma siempre está sujeta a la interpretación, y lo que sucede dentro de estas normas es que había autores, y ahorita que empecemos a hablar de Por la misma tijera nos vamos a dar cuenta que en realidad no son 2 personajes, o sí son 2 personajes, pero en realidad tienen la posibilidad de estar mutando durante toda la obra en diferentes circunstancias que hacen que la obra tenga un montón de escenas donde ellos siempre están interpretando el mismo rol, pero no siempre el mismo personaje, ¿no? Y eso de alguna manera también diversificaba un poco la obra, a pesar de venir de unas normas concretas que de alguna manera fueron un fenómeno concreto que permitió la salida de unas obras que han sido en los últimos años no solo montadas, sino que han tenido como una resonancia particular. Está la de Iván Gómez Gaitán, que es Humor de Sensoristas, que es una obra que estuvo presentándose el año pasado, que también fue publicada dentro de una antología que tiene Iván, que se publicó con la ayuda de la alcaldía de Boyacá y de los estímulos de Tunja.
También está Mamá, que es de Juan Camilo, que también ya ha tenido una circulación importante desde hace un par de años. Que se presenta en mayo, el 23 al 26. En mayo, por favor, sí. Eso también es importante. Está Por la misma tijera, pero también había otros textos como Mamá, Como el Zoom. como Los genes malos, como Breve canción de amor, que tuvo versión en Buenos Aires y que ahora también hay una versión aquí, que también se movió como dentro de la pandemia, como una de estas obras virtuales que sacaban. Pues de las que intentaron sacar provecho en ese momento coyuntural, y de alguna manera tener la posibilidad de ver que muchas de esas obras han tenido como una salida, pero que además han tenido como esa catapulta de lo que fueron las limitantes, que terminan siendo en realidad una forma de apretar la obra para que desde lo formal también tenga una riqueza técnica muy concreta, pues permite que en los últimos años hayamos visto estos espectáculos. Entonces vamos a entrar a Por la misma tijera, que pues tiene tres particularidades. Y va a dejar ahí lo del torneo, por lo menos digamos que qué lástima que hayan dejado de hacerlo. Sí. Sí, pues si quieren hablamos un poco del torneo antes de hablar del que me parece chévere. En relación al torneo es importante algo, y es que cuando yo vi que el Colón sacó esa convocatoria, yo estaba con una visión muy inocente de lo que era el gremio de la dramaturgia. O sea, como que de alguna manera, yo de ese momento pensaba que nos íbamos a meter muchos aficionados por la escritura a este concurso, y que de alguna manera, si yo quedaba seleccionado entre 4 o 8, iba a encontrar unos pares, de alguna manera, como gente así como que dice, ay, me encantaría participar en este concurso. Pero yo creo que el totazo más fuerte fue después de que se acabó el torneo, darme cuenta de quiénes eran los otros 7 autores. Y después, como tomando clases en la Casa del Teatro, pues eran personas que estaban dando clases de dramaturgia, que habían hecho, que ya habían escrito un montón y montado un montón, que habían hecho una maestría, y yo, wow, qué emocionante, porque yo de alguna manera pensaba que el panorama era distinto. Es una berraquera de esos concursos, ¿no? Sí. Cómo en serio eso termina emparejando un poco las circunstancias en relación con el producto, pues con la obra. Sí. Sí, eso es una particularidad chévere que creo que todavía conservan casi todos los premios que tienen relación con la dramaturgia aquí en el país, al menos, y que tiene que ver que casi todos son anónimo o seudónimo, ¿no? Es decir, que en realidad es el producto el que tiene la posibilidad de competir, porque sabemos la dificultad que podría ser tener que competir en algún momento con Santiago García. Pues es que, ¿cómo le quitas un premio a Santiago García? Más allá de que el producto pueda o no ser bueno, que no lo vamos a discutir, yo creo que puede haber unos proyectos que son increíbles desde esa orilla, pero pues que limitan de alguna manera la posibilidad de una competencia, y esto de alguna manera libera a todos para que en realidad haya pues que sea el producto realmente el que esté hablando de alguna manera, y que sea el producto el que esté en función de crear una expectativa dentro del lector, ¿no? Porque pues aquí estamos hablando realmente por lo menos de los que son seleccionados, que es digamos como lo que estamos valorando en este momento, pues que hay un lector que tiene que pasar por una expectativa, y que esta no esté influenciada por quién escribió, ¿no? Y esto creo que es muy atractivo porque de alguna manera define una igualdad de condiciones, al menos en relación al producto. Claro, más allá de eso, pues obviamente hay gente que ha estudiado más, y hay gente que tiene muchas más herramientas, y que tiene muchos más referentes y demás, que eso no se va a quitar, pero es la forma en la que ellos pueden traducir a una obra. Y además fue detonante el torneo para mí, porque cuando yo hice mi cobro, por ejemplo, ¿Usted cómo le fue ahí en el torneo? Digamos, mi texto se dio en la mula con el texto de Tania, con Los genes malos. De Tania Cárdenas. Tania Cárdenas. Y en ese momento yo no sabía quién era Tania Cárdenas, cuando gracias a los talleres que Moisés hizo en el 2022, tuve de maestra Tania, era ella, y vea todo este bagaje, toda esta información. Una de las grandes, pues. Por supuesto. Pero en ese momento yo estaba dándome con los genes malos, Claro. que no. Y no me de hecho no me sentí mal como en las lecturas, porque ambas lecturas fueron muy bonitas, y Los genes malos ganó como por 14, 20 votos. Esto fue una primera ronda ya. Sí, eso fue una primera ronda, pero igual yo hice mi cobro. Claro. Y cuando hice mi cobro... Que era otra ventaja también de ese torneo, y es que como había diferentes fases, usted podía ganar
en relación con los 8 se con llevaban. la fase. Los 8 que se escogían, claro, ya tenían un estímulo. Ya tenían un estímulo. Entonces, sí, ya, bello. porque es que de entrada eso a mí me parece que ya tiene un valor enorme. Tiene una riqueza enorme. Sí, volvemos a decir que qué lástima que dejaron de hacer. Venga, y entonces, ¿salió usted con esa plática de la primera Cuando ronda? yo hice mi cobro dije, uy, espere, porque esto entonces pagan. por esto dan plata, y creo que me lo tomé muy en serio porque justo después fue que con Daniel Calderón se pensó hacer como una primera obra en Colombia que se viera desde los carros, ¿no? Como con todo esto de la pandemia. Y ahí entendí como que me tenía que vincular más seriamente con la escritura, porque si hay dinero de por medio, hay credibilidad. Y si hay credibilidad, debe haber respeto por lo que hagas de aquí en adelante. Así como que ya, Extraña manera de pensar, muchacho. lo sé. ¿Cómo es eso? Si hay plata, hay credibilidad. Es decir, si yo le doy a usted dinero para que haga algo, es porque yo estoy creyendo en que usted lo puede hacer. Ah, está generando Sí, como sí. confianza en ese proyecto, supuesto, sí, por claro, como supuesto. respaldo y tal. No sé entiendo. qué me entendió ahorita. No, pues como que la plata genera No. Yo quería volverme un No. poquitico antes de avanzar, porque es que, a ver, yo tengo una sensación, y a mí me van a quemar vivo por decir lo que voy a decir, No pero... lo diga. pero es que no me aguanto. Esto se llama así por algo. Esta cuestión que decías ahorita de que cuando tú te imaginaste que llegabas a un torneo y que iba a haber como un poco más de aficionados allí, yo creo que todavía muchos somos muy aficionados. Cuando uno mira la evolución de la dramaturgia, que entre otras es una cosa que estuvo pausada durante muchos años en Colombia, muchos años, muchas décadas, por otro tipo de manifestaciones que tienen el mismo valor e importancia a nivel teatral. Sí siento que en dramaturgia todavía estamos entendiendo mucho todos el ABC, ¿sí? Y a mí me parece que dice, no, ya después me di cuenta que había un montón de gente que sabía un montón. Yo creo que todavía todos, muchos, estamos entendiendo un montón el ABC. Pero lo que hablamos de la comparación ahorita, o sea, siempre hay alguien que lo está haciendo mejor. Claro, ¿no? Y la proximidad, digamos, con algunas herramientas técnicas y tal, Claro. ya ponen Sí. en desventaja Por supuesto. esta idea también del aficionado como hermano. Claro, que claro. se hace. Sí, y creo que, y lo que quiero cerrar con eso es que en realidad si hay una idea de gremio posible de dramaturgia, esto tiene por ahí unos 10 años. Es decir, antes hay unos acercamientos y unas iniciativas que pueden hablar de, pero donde todavía eso no está consolidado. Ahorita ya hay unas manifestaciones La mucho más dramaturgia concretas está de desde moda. las que se Pero, puede ¿y hablar de ustedes? gremio. Sí, yo también creo. Pero ¿y ustedes cómo ven eso del gremio? A mí es, ya que nos vemos por las ramas, ¿a qué se refieren cuando hablan de gremio? Pues también cuando dicen como el gremio artístico y tal, o el gremio teatral de la ciudad, o el gremio de la dramaturgia, ¿eso qué es? Pues yo creo que tiene que ver con una necesidad del ser humano en general de hacer como taxonomía sobre las cosas, y también una necesidad de sentirse identificado con algo. Y uno siempre lleva como ciertos sellos, ¿no? Como en la vida, desde lo artístico, pero también dentro de lo artístico también tiene una identificación particular que puede ser como yo soy actor. Y Pero eso no me tiene que ver permite con el también- ejercicio de agremiación, digamos. Es decir, No, como de conocimiento. de que seamos realmente como lo que definiría un gremio, como una agremiación. Porque o algo a lo así, que yo me ¿no? refería, por ejemplo, ahorita. Sí, no es como que tengamos sindicato, pues. Sí, o que por Sí, lo menos no. nos hablemos o nos conozcamos o tal, porque yo siento que puede que pues muchas de esas relaciones ni siquiera a nivel humano están dadas. Sí, como sí, que sí, no. sí. Yo, por ejemplo, en esto estoy conociendo un montón de Claro. Claro, pero yo sí creo, por ejemplo, y un poco, creo que bueno, Daniel ahorita ha estado mucho más social, posiblemente que yo, pero también un poco por el ejercicio del espectador y de eso, como que tengo un espectro del panorama que es mucho más amplio, y es muy atractivo porque sí hay de alguna manera como hay un conocimiento sobre quienes escriben que permite que haya gente. O sea, que uno habla con actores y uno hace ciertas referencias y para ellos no son tan claros necesariamente ciertos nombres, pero si usted habla puntualmente con dramaturgos es mucho más fácil que referencien a otra gente que se dedica a lo mismo. Y yo creo que empezar como por ese reconocimiento sí hace parte de la construcción de gremio, ¿sí? Que no pasa necesariamente con todo lo que significaría el gremio teatral, donde en verdad siento que el conocimiento es mucho más limitado para los actores. Sí, que no es una vaina como de rosca, siento yo, sino de desconocimiento. Es decir, como Sí, total. cuando yo entré al Colón, yo no tenía ni idea de quién era Carlos Moisés, ni Jaime,
ni Juan Camilo, pero cuando entonces ya después ve nombres y ve, esta es la gente que está haciendo básicamente las mismas cosas que usted hace, no a nivel artístico, sino en las plataformas, como por ejemplo un torneo de dramaturgia. Uno dice, bueno, este es el gremio, y veo que es gremio porque entre ellos hablan y se conocen, y yo hasta ahora mucho gusto, a eso me refería con el gremio, que es como... Sí, creo que igual ese tipo de manifestaciones como tener un premio o como el torneo de dramaturgia o como la clínica de dramaturgia, los encuentros de... Y participar de esos espacios y tal, entiendo, pues sí, lo eso vamos agremia agregando ahí. y reconoce, digamos, como es la posibilidad de reconocernos unos a los otros, de entender también las dinámicas, de referenciar el trabajo entre otros, de reconocer, pues, porque es que finalmente, incluso cuando uno dicta clase, sabe que hay personas que tienen una más afinidad con otro tipo de autores que a lo mejor no conocen, y es chévere también como uno es quien en realidad tiene la posibilidad de hacer como la especie de contacto, decirle como usted lo que tiene que leer es a tal persona porque está más cercano a lo que usted quiere o porque de alguna manera le va a ayudar a entender los procedimientos con los que usted tiene afinidad, y ese reconocimiento creo que agremia. No nos da sindicato, todavía no nos lo da, eso estamos muy lejos, yo creo, todavía de eso, porque hay unas peleas muy concretas pues por el lado de los actores y tal, pero de la autoría es muy extraño, ¿no? Y también tiene que ver mucho como con esa ambigüedad que tiene que ver con entre lo literario y lo escénico, que no termina uno como de encajar en un lado o en el otro. Digamos, en España toda la autoría y la dramaturgia es más un ejercicio literario y se reconoce como tal, y los premios suelen estar más enfocados y puestos como dentro de las cosas de literatura que dentro de lo teatral, y eso define muchísimo también como ese espectro de ambigüedad. Creo que no permite tampoco que nosotros terminemos de reconocernos y de darnos también como a la posibilidad de tener otro tipo de acciones que nos hagan mucho más fuertes como dentro del oficio, como fortalecer el oficio como oficio. Pero hablemos de por la misma tijera. Sí, ¿no? le hacen un bautizo o llega el bautizo como director dirigiendo una vaina circunstancialmente en la Casa del Teatro. Y luego ahora en el Colón llega su bautizo como dramaturgo por una cosa circunstancial que terminó escribiendo y como siendo validada y puesto ahí. No lo voy a pensar así, pero sí, así es. Y entonces sale este segundo bautizo con por la misma tijera que, a ver, ¿cómo le metemos la mano ahí? ¿Cómo le empezamos a meter el diente? Pues a mí me parece que de entrada esa manera en la que usted lee un poco como el contexto teatral desprevenidamente, como también sin muchos prejuicios y tal, sino con más intuiciones y demás, es también una forma que se puede notar en la obra. A mí me parece que Por la misma tijera es una obra muy atractiva, pero también un poco medio indescifrable en términos como estructurales y grandes como del todo, ¿sabes? Sí, sí, sí. Creo que podríamos hablar de muchas cosas en relación con lo temático, por ejemplo, como con cosas que tienen que ver con lo artístico, con el oficio del actor, incluso con cosas que pasan por lo dramatúrgico y por unos filtros que usted hace de algunos acontecimientos dramatúrgicos, pero podríamos, no sé, como estructurarla en relación también con otros fenómenos y con relaciones de poder, en fin. Esa manera de acercarse a la escritura como desprevenida, un poco desestructurada, pero absolutamente genuina, a mí me parece que le da a usted un color particular en la escritura que se nota y que hace que la cosa sea atractiva. A mí me gustaría como entrar por ahí un poco, como de la generalidad, como de lo general a lo particular. ¿Usted cómo podría definir la generalidad de la obra? Es decir, esta obra, ¿qué terminó siendo? No que quería que fuera, sí. sino ahora qué es. Es que esta obra además, o sea, el texto cambió radicalmente. Le hacemos severa historia al texto para que usted... No, pero ¿a qué voy con esto? Y es que creo que mi escritura tiene que ver con, pensando específicamente, a mí estos directores, que yo de pronto también me van a quemar por esto, pero a mí estos directores que dicen como, uno cuando escribe no dirige, pues yo trato de hacerles caso, pero a mí no me funciona, porque yo escribo como para el espacio. O sea, usted ahora que habla de hacer teatro en su casa, y si me da ideas, como que me obsesiono mucho y termino escribiendo para esa figura geométrica, para ese perímetro que es esa sala de allá, ¿sí? Como, porque escribo pensando demasiado para ese espacio y escribo para los actores que van. Yo nunca me había hecho un casting en mi vida, he hecho como... ¿Siempre escribe para los actores? Siempre, y lo tengo como claro desde el inicio, y llame lo que... No sé si eso es una salvedad,
no sé si eso es un facilismo, no sé si eso es una trampa, pero digamos que ha sido como mi decisión para sentirme un poco coherente con mi proyecto. A ver, pero ahí sí quiero saber una cosa, porque a Bernardo no lo conocía cuando lo del torneo. A eso voy. Entonces es que, claro, y por eso la obra cambia. Por eso la obra cambia. Okay. Entonces cuando yo hago por la misma tijera para el Colón, yo me acuerdo que yo estaba montando Beckett en ese momento, estaba haciendo las piezas cortas de Beckett y estaba haciendo Esperando a Godot en la escuela. Y estaba obsesionado con tener a los personajes en un limbo donde no saben dónde están y donde no pueden salir de ahí. Y pensé que la misma tijera podía tener como esa sensación beckettiana de dos personajes que no saben dónde están. Y ahí al final descubren que era padre e hijo. Y como no tienen nada más que hacer, y como son escritores los dos, se ponen a actuar sus obras. Y esa era un poco la premisa de la misma tijera en el Colón. Cuando nosotros cogemos el texto con Angie, pues bueno, esto es lo que quiero que montemos. Lo leímos y como ya como la tercera página, no, espera, porque esto tan raro como se están hablando los personajes y dónde están y por qué salen así y por qué quieren actuar obras de la nada. Yo no, al final terminamos por leerla y dijimos, no, yo le dije, como, no, yo necesito reescribir esto. Yo tengo que decir que me siento muy intrigado por el texto original. Pero muy intrigado, ¿sabes? Porque además incluso la premisa que dice a mí me parece súper potente. Sí, claro, porque es que cuando nosotros entramos a ver el espectáculo, sí hay hay unas decisiones concretas de que estas escenas que están sueltas en sí mismas, cuando uno las revisa, cada una tiene una unidad temática diferente, hay una cosa que las junta y que tiene que ver con la relación padre-hijo, ¿sí? Pero más allá de eso... La conferencia las une, pues digamos como... Sí, pero y a lo que voy es que termina buscándose la idea de la conferencia para juntar todo esto como plataforma que permita que las otras justificante, como para el marco donde van a... Sí. Exacto. Y a mí no me molesta, me parece que está chévere la idea y de hecho las ideas o sea, me interesa mucho la idea de la conferencia performática, de la conferencia dramática, como una de esas fronteras de lo teatral que al ser explorada también explota ciertas cosas muy atractivas. Pero también me llama mucho la atención poder entender cómo era ese limbo cuando no existía, para saber exactamente, porque me atrae mucho saber qué fue lo que escogieron también los lectores. Sí, después tendré la posibilidad pero bueno, igual sigue. Y esa obra la leímos en La Maldita Vanidad, en marco de las sesiones maestras, y a la gente le gustaba la obra. Y la leí con Bernardo, no la leí yo, la leyó Jaime, que fue el ganador del primer torneo. La leyó Jaime, la leyó Bernardo, y a la gente le gustaba. Creo que le parecía pero creo que le parecía muy divertida ver cómo Bernardo leía y cómo hacía. Creo que parte de querer hacer la tijera y renovarla era el encanto que Bernardo produjo en este marco de las sesiones maestras. Por eso Bernardo dijo, bueno, hagámosla. Bernardo creía en ese texto original y Bernardo quería montar ese texto original y eso a mí como que me dio un respiro también. Pero yo sí quería lo mejor para o sea, si vamos a hacer una temporada y si vamos a hacer una obra y si vamos a hacer solo 2 actores, pues yo creo que el texto merece lo mejor y por eso la reescribí y le puse el conversatorio. O sea, como que el conversatorio no existía, es que eran 2 personajes en un limbo y hay un montón de papeles. Estamos acá los 2 y hay un montón de papeles y cojo este papel y es una obra, actuemos como muy gratuitamente también como... Pero claro, lo que importaba en ese momento eran las historias que iban a actuar. No. Y eso fue lo que terminó quedando. Eso fue lo que terminó quedando, salvo la última, porque la última era un monólogo de un aborto y yo no quería hacer monólogos en la obra porque dije, tenemos que aprovechar que estamos los 2 siempre, no vamos a hacer monólogos. Entonces vamos a convertir la escena del aborto no en el man que la novia está abortando, sino en las 2 enfermeras y vamos a poner un aborto, pero ya vamos a sacar al papá y al hijo. O sea, es la única escena donde no hay padre y un hijo, sino son 2 enfermeras. Pero de resto, la historia de Chiquinquirá, la historia del gol y la otra, o sea, ya estaban. Yo tengo una vaina escrita por ahí también a propósito de esa historia de Chiquinquirá, que es buenísima, ¿no? Sí, es muy buena. Es un texto muy... Pues lo lamento mucho porque, entre otras, yo vi la obra con una persona
que tiene una amiga que era de Chiquinquirá, una señora mayor, que pasó por esas, pues sus hermanos se murieron en esas. Sí, sí, sí. Es decir, es una historia que para nosotros es como de hace mucho tiempo y como que es muy antigua, pero hay gente que todavía tiene el relato de eso y tengo como la imagen, aunque obvio no lo viví, pero la imagen de niños muertos acostados en el pasto, Sí, sí, que sí. todo el mundo describe como un montón de niños, un batallón de niños muertos envenenados por el pan de esta cosa. La historia es buenísima, la cosa que hay en radio, como los referentes que hay en radio sobre eso y tal, y muy bien capitalizado ahí. Y Lorca como aparece de la nada, que nosotros pues digamos como que hemos estado hablando de pocos referentes y tal Ah, ok. en la obra, pues es decir, hay unas referencias importantes en relación con Lorca, ¿no? Lorca se volvió un referente, pero pues muy hace poco tiempo. ¿Sí? No, yo desde niño leía Lorca, no. Yo además conocí a Lorca viendo obras de Lorca, ¿sí? Y ya después entra mi interés por leerlo y leer como no solo sus obras, sino su poesía. Y entonces hay una cosa que me pasa con Lorca que no me pasa con otros autores de hace rato, y es que lo siento un poco cercano, lo siento un poco actual, o sea, siento que no tiene un lenguaje como, y siendo además con unas dinámicas fantásticas, ¿no? Como que a veces absurdas, pero siento que es una escritura pues muy ligera, como muy cercana, no difícil como pueden ser otros autores de la misma época. Entonces yo le hallo como una salvedad a ese autor de antes. Eh, o sea, yo he visto muchas obras de Lorca, hay una que en específico me tocó mucho, que fue una obra que hizo Coco con, con Marcia y Liliana, que era Calor a las 5 en punto de la tarde. Ay, yo no la vi. Que era un ejercicio alrededor de Lorca y otros dos autores, pero no era la obra de Lorca, era el entorno de Lorca, y entender también como el lugar de su muerte y de la injusticia que eso implicaba en ese momento. Entonces no solo me presentan la obra de Lorca, sino me presentan el entorno de Lorca y me dicen que es marica además, y me dicen que sí, como unas preguntas que me hacen sentirlo aún más cercano, ¿sí? Pero Lorca no está un poco tan viejo. Como años 40 tal vez del Exacto. siglo pasado. Los No, 20s. pero sí entiendo la cosa como que dentro de esos recursos formales está el lenguaje y demás, pues hay otras cosas que no son tan amables de leer seguramente como Lorca, a pesar incluso de cuando está en verso y tal, pues sí, es digerible. Hay una cercanía, y yo digo que Lorca es o sea, pues o sea, sí, no viejo con lo de viejo, mandaba a recoger, pero uno entra al teatro y lo primero que escucha es, antes que Shakespeare, un poco es a Lorca. Pues en mi caso fue así, y esta frase que está trilladísima, que es muy buena, de que el teatro es la poesía, Poesía que que está, sabe. sí, pero es la frase que uno lo recibe, va a ser teatro, míreme esta frase también. Míreme este portafolio como pero lo encabezaba imagínense, aquí. entonces hay una cosa ahí con Lorca, y alrededor de las conversaciones con Bernardo hablábamos de que él alguna vez montó Comedia sin título, o sea, eso es real. Entonces cuando él me dice que montó Comedia sin título, yo me fui a examinar Comedia sin título, y además que me enteré que es la última obra de Lorca, y que es la obra que nunca terminó, y que digamos las personas que han tenido la oportunidad de montarla han escogido muy a su cabeza como el final para esa obra, lo cual digamos es una dinámica pues muy contemporánea de hoy en día. Entonces me pareció acertado como meter esa obra que había montado Bernardo, esa obra que Lorca no terminó de escribir, que habla sobre el abandono, ¿no? Como, es decir, dejar de escribir algo y dejarlo a medias es un tipo de abandono. Entonces me pareció pertinente meterla. Y en la obra aparece usted, claramente. Uh-huh. Sí, usted también como personaje, Sí, quiero decir. sí. Y hay algo, lo mencionábamos ahorita, no en clave pregunta, ahora sí trataré de formularlo como pregunta, pero hay algo también ahí clave como en la relación del actor, del otro actor, con su papá, ¿no? Por supuesto. Y con que él es actor, su papá también era actor y que está en el recuerdo y en el afecto de todos nosotros de haberlo visto también representar, incluso con unos gestos a veces incluso similares a los de él. Sí. Eso seguramente hizo parte también de la reformulación del texto. Y a fondo del impulso de Bernardo de querer hacerlo también, porque siento que eso está muy latente, y no solo de nosotros, sino de la directora. O sea, hay una herida paternal que cada uno lleva muy a su manera. No nos representa la misma figura paterna. O sea, nuestro discurso en cuanto al padre no es el mismo. No nos abandonaron a los 3 años por un papá que se fue a otro país. No, o sea, cada uno, Bernardo tenía una relación con su papá
de alguna manera muy específica en torno al trabajo y en torno a la vida, porque además él tiene algo que tiene la obra y es que su papá tiene el mismo oficio que él, ¿no? Yo no es mi caso, mi papá no se dedica a esto. Claro, y Angie también tiene una relación re particular con el Por padre, supuesto. que la tesis de hecho es del padre, Por y supuesto. la tesis de Angie es, yo creo que el texto más maravilloso que le he Es muy leído, bonito. que además siento que podría llegar a ser una conferencia, pero maravillosa. El texto en sí mismo ya tiene toda una materialidad La que es última casi paradoja. escénica, y que es un texto que en verdad debería conocer mucha más gente, porque en verdad creo que es Sí, que tal es vez un se gran quedó muy texto, en el ¿no? margen de lo académico y no. Sí, que es, pues, Pero es muy se queda lindo. allí por ahora, porque yo creo que eso es un texto que en algún momento habría hay que que sacarse. rescatar, porque tiene, o sea, tiene unas miradas muy, a ver, muy sensibles, desde luego, porque pues, que es lo mismo que está sucediendo dentro de la obra, y es que finalmente la autorreferencialidad permite que aparezcan como ciertas cosas de manera genuina, ¿no? Igual también cargadas con la técnica que sugiere trabajar con la poesía y como entender como sus valores. Que hace que ese texto sea muy, muy, muy atractivo, ¿no? ¿Cómo ha sido esa relación? Porque yo decía ahorita, justo cuando estábamos afuera, que o sea, que es muy, o sea, hay como ciertas negociaciones que uno hace cuando es autor y dirige, ¿cierto? Pero donde uno tiene mucho más libertad, pero además también está el caso de uno le suelta el texto a alguien y dice como, nos vemos en el estreno, ¿O no? pero, y donde uno, claro, y uno ahí podrá tomar la decisión de esto no fue lo que yo me imaginé, me gusta, no me gusta, lo apruebo, no lo apruebo, pero aquí había una negociación y es que tú entrabas a jugar el rol de actor, saliendo un poco del rol de la dramaturgia, pero permitiéndole la confianza a otro director para que tomara las decisiones finales sobre lo que era el espectáculo como montaje, el montaje como espectáculo. Hace poco me hicieron caer en cuenta que tal vez tomé esa decisión de actuarla para no verla, que es lo que dice Moisés, nos vemos en el estreno y veo cómo quedó la obra que escribí dirigida por Para otro. meterse en los ensayos. Exacto. Y actuarla permitió ligeramente escaparme de verla. Entonces, no sé si era un refugio indirecto, pero negociar fue lindo, realmente no fue traumático ni... O sea, yo me acuerdo que, por ejemplo, cuando Angie habló de la mesa, de meter una mesa en el montaje, yo dije, pero ¿por qué meter una mesa? No, o sea, un conversatorio es esto, mira un sofá, nos vemos, se ven nuestras piernas, se puede ver, yo creo con las manos, no la mesa, y yo creo que duré como una semana llegando a la casa, pero ¿por qué ella va a meter una mesa? Pero después empezamos a darle otros usos a la mesa y es, no, espera, sí, tienes toda la razón, disculpa, no, haz lo que quieras con esto. Y de ahí para adelante todo fue ya como muy coherente, pues para mí, o sea, como, obviamente el autor sí se cuela en la actuación, ¿no? Como que me acuerdo mucho de una función en donde Bernardo dijo un texto y yo dentro de la ficción digo, no quisiste decir eso, tú quisiste decir esto. Y claro, entiendo que el personaje es así, pero es también el autor diciendo, espera que un momento que yo no escribí esa mierda. Así no va. Pero ya es una negociación escénica que no tiene nada que ver con la dirección. Pero no, yo siento que Angie explora la metateatralidad y digamos la obra pues buscaba eso, entonces yo sentía que le estaba dando el caballo a quien confiaba porque acababa de verle una obra metateatral que me fascinó. Entonces como que lo que hablamos de la credibilidad es como yo vi esto, entonces tome, haga usted esto. Entonces sí fue una confianza que marcó una coherencia y la sostuvo como está en la temporada. ¿Y qué pasó en la temporada? ¿Cómo les fue en la temporada? ¿Qué aprendieron? Pues como en términos de la obra, del montaje, de la puesta en escena, del texto, ¿qué se pillaron? ¿Qué pasó ahí? Pues es como, al principio el boom de la obra misma era la novedad de que estábamos Bernardo, Angie y yo haciendo una obra. Eso siento que eso estaba como maquillando lo que era la obra misma, ¿no? Como esta novedad grupal. Fue como hasta la segunda mitad de la temporada que yo pude sentir que el boom era la obra misma, entonces pasar esa transición y descubrir como las riquezas que tenía la obra, o sea, fue dilatado darnos cuenta de lo que estaba sucediendo con esa obra. Hasta las 2 últimas semanas ya era una cosa descontrolada donde la gente dice, pero esto es una genialidad y unos adjetivos que yo nunca había escuchado de una obra mía y
adjetivos que así mismo escuchaba Bernardo de su trabajo y adjetivos que que escuchaba Angie de su dirección. Entonces como vivir esa transición fue bella, pero yo nunca terminé de entenderla porque no la vi. Entonces sí, pienso mucho en la transición y pienso mucho en la dificultad de tener un buen partner en escena. Sí, como que crear esa dinámica entre dos personas es realmente como afortunada. Entonces como que el periodo de la temporada fue para valorar mucho esa compañía de Bernardo. ¿Y la van a volver a hacer? Sí, con seguridad, porque además mucha gente se quedó sin verla y hay una relación que Bernardo y yo tenemos con la obra y es como que nos da muchas ganas de hacerla, o sea, es bonito. Sí, el disfrute se nota un montón, ¿no? De todos los que están como siendo partícipes del proyecto, o sea, se siente que están disfrutando la cosa. Ya como para cerrar también, que quería como mencionar, como pregunta final, hablábamos mucho y también muy a propósito de la relación del texto primero con el torneo, de la modificación del texto para la siguiente parte. Hablábamos mucho de lo que significa construir una experiencia dependiendo de las necesidades ¿no? Porque decíamos como, claro, es que cuando uno tiene unas condiciones particulares, uno sabe que un texto va a ser lectura dramática además, ya había un autor que se estaba pensando en una experiencia concreta, ¿no? Eso a mí me parece muy atractivo hablar de eso porque a veces, incluso hasta en la fuente que se escoge, uno está teniendo una relación directa con sus lectores, ¿no? Claro. Lo digo porque esto creo que puede ser muy enriquecedor también para la gente que se presenta al plebiscital, para la gente que se presenta a las convocatorias que hay, ¿no? Que es pensar en realidad en la expectativa y en la experiencia del lector, ¿no? Porque uno siempre piensa como, no, es que esto puede ser una gran obra y tal, y me parece que eso es un punto súper fuerte, por ejemplo, cuando uno piensa en un autor super novel, pues porque tú dices que en ese momento era como, no, esto es lo primero que voy a mandar y voy a mandar y no sé qué va a pasar con esto y tal, y ojalá todos sean aficionados, y afortunadamente todos éramos aficionados, pero de alguna manera ese gran valor que tiene también haber pensado con la experiencia, eso no tanto del texto como espectáculo, sino del texto también como para el lector, o para ser leído, para hacer una puesta en voz, creo que tiene un valor muy especial, y esto obviamente se modifica en el segundo tiempo, que es cuando uno se piensa ya que este texto ya no solo va a ser pasado por la experiencia de los lectores, sino por la experiencia de un espectador que está viendo un montaje, ¿no? Donde hay unas decisiones que supongo que también estarán pasadas por la dirección, donde hay unas decisiones que estarán pasadas también por el momento de la reescritura del texto, que tú nos hablabas de las necesidades. ¿Cómo ves como esa parte, no? Precisamente, digamos, la reescritura aparece después de que me confirman el espacio en la Casa del Teatro. O sea, entonces yo vuelvo y digo, escribo la obra pensando en que es en la sinagoga y en la conexión que tiene Bernardo y yo con la sinagoga. Mi primera obra, es la que hablábamos del martes de Caperucita Roja con el lobo trans, fue en la sinagoga. La primera clase que Bernardo recibió, porque él lo menciona, de Suzuki con John Alex, fue en la sinagoga. Y la sinagoga yo he hecho más de 3 obras, de hecho yo creo que ya me quieren, es como... La sala de medio. Sí. Le van a poner una cosita, ¿cómo se llama lo que usan aquí los judíos? El chiste es malísimo, perdón. pero entonces... Van a volver rabino de eso. Sí. Pero entonces, claro, había ahí, bueno, es en la sinagoga, entonces en la obra vamos a mencionar en lo que significa para nosotros estar allí. Por eso a veces cuando, ¿en dónde la van a hacer? No es como una pregunta tan, bueno, entonces, no, espere, porque hay una cosa con el espacio. Y yo sé que hay directores que me van a decir, no, pero eso es irrelevante, realmente lo que importa es lo que está sucediendo de ustedes en cualquier espacio, pero para mí eso es sagrado, es como casi pues innegociable. Y pasa también, qué pena, y es como la cosa de yo no iba a actuarla, yo iba a dirigirla. Iba a actuar la otra persona no pudo, entonces yo me asumí como actor y después aparece Angie. Entonces como que todos esos precedentes aparecen antes de la reescritura.
Que eso igual hemos hablado, ¿no? Como ciertos accidentes o ciertas necesidades a nivel de producción han terminado siendo como catapultas muy concretas dentro de la parte creativa. Lo hablamos con Jorge, como en cierto momento la necesidad de ver la obra más lejos les permitió ver que el site específico tenía un sentido para la obra. También Billy hablaba de por qué su espacio vacío había terminado siendo espacio vacío en realidad por unas necesidades de producción muy concretas. Y aquí vuelve a suceder. Me parece que el accidente termina convirtiéndose en el milagro, en el milagro, pero también justamente por una sensibilidad propia de los creadores que están detrás, que tienen la posibilidad de advertir cómo el accidente se puede volver en eso, ¿no? Bien, pues nada, nos estamos ya como terminando un poco el tiempo. Estamos en el tiempo, sí. No sé cómo cerramos ese. No, muchas gracias. No, a Daniel, ustedes. es reconocerlo, que les siga yendo bien. Y ustedes vayan a ver por la misma tijera cuando vuelva a estar. Vean también Talento Humano, que esa sí todavía está. Y seguro cuando salga esto ya no va a estar Rabia de Moisés, que estaba en casa de ensamble. Y creo que tampoco. Y que Talento tampoco. Igual viene pero mamá. vayan a ver Mamá, que va a estar al final de mayo. Esto sí. Esto lo grabamos en abril. Pero yo creo que de aquí a mayo ya va a haber salido. A ver, si no, creo que es importante mencionarse eso. Pues viene Mamá, muy seguramente vuelva Talento Humano, vuelva también. Se me olvidó Por la misma tijera, estamos hablando de una obra y no dice, no se me queda. Por la misma tijera. A mí me parece que uno de los textos, de los montajes más atractivos, me atrevería ya como analizando mucho más en proyección y en retrospectiva, perdón, el texto de Mala Memoria. Me parece que es un espectáculo muy atractivo. De Daniel, que seguramente vuelve porque es que es una de las obras más emblemáticas de espectro doméstico y también que creo que eso no es gratuito, tiene que ver también con todos los elementos que junta la obra en sí mismos. Y ya nada, pues los invitamos a conectarse con nosotros tanto en redes sociales, pues que nos sigan en Instagram, que nos sigan, estamos en Spotify, en YouTube, que nos acompañen, que si quieren conseguir Bogotá en tinta roja está disponible también con Daniel Medina, y que vean teatro, que vean mucho teatro. Yo la vez pasada, voy a contar esta anécdota, pero me acuerdo la vez pasada que hace poquito, en marzo, que fue el día del teatro, vi una publicación de alguien que decía como Feliz Día del Teatro y decía como aquí una foto de la última obra que vi, y era una obra que no había estado en temporada este año, y yo decía como, y entonces ¿qué es lo que estamos celebrando si la gente no está yendo a teatro, no? El recuerdo. Creo que es importante, en verdad. Sí, vayan a teatro y recomiéndennos también obras con las que podamos hablar. Claro, recomiéndennos obras, y eso es re importante, recomiéndennos obras que podamos, con las que nos podamos sentar con los creadores. Nosotros tenemos un énfasis muy concreto que tiene que ver con la dramaturgia, y nos gustaría tener sentadas también aquí mujeres, nos gustaría tener la posibilidad pues como de diversificar mucho pues las personas que han estado aquí sentadas, ¿no? Porque han sido 3 maravillosos invitados, pero también siento que tenemos una deuda muy concreta también como con la posibilidad. Sí, sabemos lo hipermasculinizados que hemos estado. Y no ha sido decisión, ha sido más bien accidental. Bueno, manifestemos que la siguiente invitada es... Ojalá, sí. No, y ya teníamos una antes que usted, pero nos canceló. Por eso es que no está. Muchas gracias. 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 Listo. El Club del Drama Rostizado.